administración. Las vías de administración, doctores, es el camino o es la ruta también por la cual un medicamento ingresa al cuerpo. Concepto recontra sencillo, ¿sí? Acá no se requiere un concepto muy complejo, simplemente tener en claro que una vía de administración es una ruta por la cual el medicamento ingresa al cuerpo, ¿cierto? Ahora, si nosotros evaluamos cuántas maneras tiene el fármaco de entrar al cuerpo, podemos clasificar a las vías de administración, por ejemplo, en vías enterales. ¿Qué es una vía enteral? Es una vía por la cual se coloca el medicamento en cualquier lugar del tracto gastrointestinal. Puede ser en la boca. ¿Qué es el tracto gastrointestinal? Desde la boca hasta ¿dónde? Hasta el recto, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando hablamos de vías enterales, son vías en las cuales se coloca el medicamento en cualquier zona del trayecto del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, acá tenemos a la vía oral, tenemos por ejemplo a la vía sublingual y tenemos a la vía rectal, ¿sí? Estas son las principales vías enterales. Más adelante vamos a ver algunas características de esas vías. Por el momento nos quedamos con ese concepto. Una vía enteral es una vía muy básica de administración, muy fácil de administrar. El mismo paciente podría administrárselo con alguna salvedad de un asterisco de la vía rectal. Pero normalmente las otras vías, oral y sublingual, son vías que el mismo paciente podría administrarse. A diferencia de las otras vías que son las parenterales. Las vías parenterales, doctores, son vías de administración en la cual se utilizan agujas. Cualquier vía que ustedes escuchen que se usa aguja, esa es una vía parenteral. ¿Cuál es una característica de la vía parenteral? Que nosotros tenemos que atravesar las barreras de defensa. ¿Cuál es la principal barrera de defensa del cuerpo? La piel, las mucosas. ¿Se entiende? Esa es una vía parenteral. Entonces, las principales que nosotros, porque hay un montón, acá no estoy mencionando todas, las principales que nosotros podemos usar en el ámbito odontológico es, por ejemplo, la vía endovenosa, muy conocida vía endovenosa. Tenemos la vía intramuscular, también bastante conocida. Y por último, la vía subcutánea, ¿sí? La vía subcutánea, que se utiliza en nuestro caso para situaciones de emergencia, que lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Son las principales vías parenterales, pero acá hay más, hay muchísimas más. Una muy conocida, que no usamos nosotros en odonto, pero sí se usa, los pacientes lo usan, es para diagnosticar alergias, ¿recuerdan o no? Es una vía que se llama intradérmica, ¿recuerdan o no? Cuando yo tengo sospechas de que un paciente es alérgico a algo, ¿cuándo me complico la vida? Cuando un paciente es alérgico a un anestésico local. Porque si viene un paciente a mi consultorio y me dice que es alérgico a amoxicilina, ¿yo qué hago? ¿Le mando una prueba de alergia para ver? No le doy amoxi, ¿no? ¿Qué le doy? Clinda, acitro, si es una infección por anaerobias que está invadiendo hueso, metronidazol, no me hago problemas. Pero ¿qué pasa si un paciente viene y me dice soy alérgico a lidocaína? Ahí sí tengo un problema. Porque la gran mayoría de procedimientos odontológicos se hace con anestesia local. Y la pregunta muy grande que tenemos que hacernos, y se responderá en su momento, ¿un alérgico a lidocaína también será alérgico a mepivacaína? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿no? Porque por ahí uno pensaría, doctor, si es alérgico a lido, le doy mepi. Pero lido y mepi pertenecen al mismo grupo, son amigas. Entonces la pregunta es, si uno es alérgico a lido, ¿también es alérgico a mepi? Eso lo vamos a desarrollar en su momento cuando veamos anestesia local. Pero ahí sí me preocupa su alergia, ¿no? Ahí yo me quiero saber si es alérgico de verdad a la lidocaína o de repente es alérgico a los conservantes o a los excipientes del cartucho, que también podría ser. Entonces, si fuese alérgico al excipiente, ¿qué hago? O al conservante, hay presentaciones de lidocaína que no tienen conservantes. Entonces, ¿me entienden, no? Entonces, ahí yo ¿qué hago? Un alérgico a anestesia, ahí mejor si lo mando. ¿A qué cosa? Que se haga su prueba de alergia. ¿Qué es por qué vía? Por vía intradérmica. Sí, vía intradérmica. ¿Es 100% seguro? Es bastante seguro, doctor, para ciertos medicamentos. Por ejemplo, para diagnóstico de alergia por vía intradérmica se usa más para pacientes con alergia a penicilinas y cefalosporinas y también anestesia local. Pero, por ejemplo, si uno es alérgico a otro medicamento, corticoides, opioides, por ejemplo, hay otras pruebas para determinar alergia, que es administraciones por vía oral. Se le interna al paciente, se le hace administraciones sucesivas por vía oral y se ve si en realidad está desarrollando la alergia. Ahorita no me acuerdo el nombre exacto, tiene un nombre específico, creo que se llama prueba de desencadenamiento oral, una cosa así.
Es una prueba de alergia muy específica, pero el procedimiento es este: se administra el medicamento por vía oral, se evalúa al paciente por 24 a 48 horas y si desarrolla cierta alergia, ¿qué se hace? Se le coloca el antihistamínico y se le dice que señor sí es alérgico. Pero esa prueba intradérmica es más para penicilinas, cefalosporinas y anestésicos locales, principalmente. Si en caso no se puede colocar el En su momento lo vamos a ver. No, le voy adelantando, le voy diciendo un dato ya. Si uno es alérgico al hilo, no le digan a que le toca anestesia local, háganse los sorprendidos como lo saben. Si uno es alérgico a la lidocaína, es muy probable que también sea alérgico a MEPI. Porque el IDI y MEPI tienen una estructura química bastante común. ¿Saben a qué es más raro que una alergia? A articaína. O sea, si tú eres alérgico a lidocaína, comienzo con esto. Es bien raro que un paciente sea alérgico a lidocaína. Empezamos por eso. La gran mayoría de pacientes, doctores, cuando le colocan un cartucho de anestesia y te hace alergia, normalmente no es alérgico a la lidocaína. Es alérgico a los bisulfitos que tiene ese cartucho, que son antioxidantes. Ahorita lo estoy diciendo así rápido porque solo van a tener su tiempo de verlo. Entonces, ¿pero qué pasa si tengo un paciente confirmadísimo, alérgico a lidocaína, confirmadísimo? Es muy probable que también me haga alergia a mepivacaína, pero es menos probable que me haga alergia a articaína. Articaína tiene una estructura química diferente. La gran pregunta que yo les hago es: ¿y si es alérgico al hilo y también a arti? Ahí prácticamente, doctores, es alérgico a todos los anestésicos locales y el paciente es candidato para hacer su procedimiento bajo anestesia general. O sea, no hay otro. Por eso, alergia a anestésicos locales es bien cuidadoso, bien cuidadoso. Afortunadamente, que uno sea alérgico a lidocaína es bien raro. Pero siempre por ahí hay uno raro, ¿no? Y que seas alérgico al hilo y articaína al mismo tiempo, más raro, ¿no? Pero si esa persona existe, que yo sé que hay, y si está acá en Perú, porque acá en Perú es la muerte, un cambio genético, mezclas genéticas increíbles. Si es que nos encontramos con ese paciente, hay que hacer el procedimiento de sala de operaciones bajo anestesia general, no hay de otro. No hay de otro. ¿Hay un anestésico, doctor, Nosotros tenemos. La deportiva. Dígame, doctor. Hay un anestésico con procaína? Procaína, pero la procaína, doctor, es un éster. ¿No hay anestésico con procaína? No, la procaína es un éster, es un anestésico. Claro, eso que usted está mencionando, procaína, eso es un anestésico ya, pero de otra familia, de la familia de los ésteres. Ahora, que se utilice mucho acá en Perú, no se utiliza. Acá no existe. No se trae frecuentemente, nomás llegan amidas, Hay combinaciones de otros anestésicos, prilocaína, por ejemplo, eso sí viene. La procaína que usted está mencionando, y lo hablo muy rápido porque no es el tema, la procaína viene asociado normalmente a otros medicamentos que generan dolor ante la inyección. Por ejemplo, imagínense que yo voy a colocar un antibiótico, ¿sí? Hay antibióticos que a veces vienen asociados a procaína, a su inyección. ¿Por qué? Por ejemplo, pues siguieron muy lejos, ¿ya? Penicilina benzatínica, penicilina procaínica, ¿has escuchado? ¿Ya? La penicilina procaínica es una penicilina de depósito, duele horrible cuando te lo administran, es de depósito, es bien aceitoso, se da intramuscular. Tú lo inyectas, te va a doler. Entonces, ¿por qué se llama penicilina G procaínica? Porque tiene procaína. ¿Y la procaína qué hace? Que el dolor ante la inyección sea menor. Pero que se utilice procaína sola, o sea, sola, acá en Perú no mucho. Más viene asociado a algunos medicamentos, ¿sí? Regresando al tema de vías de administración, para no desviarnos mucho, acá hay varias vías que no hemos mencionado. Por ejemplo, la que acabamos de mencionar hace un momento, la vía intradérmica, vía intradérmica que se utiliza para diagnósticos. Pero díganme algo, doctores. Por ejemplo, la vía inhalatoria, ¿dónde estará? ¿Acá o acá? ¿Usamos fármacos por vía inhalatoria nosotros acá en odontología? Uno, principalmente el óxido nitroso, que se utiliza para sedación, ¿cierto? ¿Pero dónde estará? ¿Acá? Parenterales. ¿Parenteral? Yo le inyecto el óxido nitroso. Enteral, lo coloco en una parte enteral, no está, ¿no? La vía tópica, ¿dónde está? ¿Acá o acá? ¿Quiere decir, doctores, que hay otras vías o no? Claro, hay otras. Entonces las otras vías las vamos a clasificar con un nombre así recontra innovador. Voy a clasificarlo como vías alternativas, ¿sí? O también llamado otras vías, ¿sí? Vías alternativas. ¿Qué otras vías alternativas tenemos? Las que no están ni acá ni acá, las que no son ni enterales ni parenterales. Por ejemplo, acá tenemos la vía tópica, la vía inhalatoria, la vía intranasal. Doctores, no es lo mismo inhalatorio que intranasal. Inhalatorio, el medicamento entra en forma de gas, ¿cierto?
Vía intranasal, el medicamento es líquido y se coloca en el epitelio nasal, ¿sí? Y acá se absorbe. Es muy diferente. Vía inhalatoria no es lo mismo que vía intranasal, ¿sí? No es lo mismo. A ver, hablemos de las primeras vías que les he mencionado, vías centrales. Son vías de administración simples. ¿Por qué les digo que son simples? Porque hasta el mismo paciente se lo puede colocar, ¿cierto? En la cual el fármaco tiene que atravesar algunas barreras de defensa. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la mucosa. Cuando yo coloco algo por vía sublingual, ¿qué tiene que hacer el fármaco? Tiene que atravesar el piso de boca. ¿Y dónde tiene que irse? A la sangre. En un proceso que el doctor Franco seguramente les ha enseñado, que se llama absorción. Cuando yo administro por vía oral, el medicamento ¿hasta dónde va? Hasta el duodeno. Y en el duodeno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que absorberse, o sea, atraviesa el duodeno. Por eso les digo acá, el medicamento atraviesa por sí mismo la barrera de defensa. En cambio, las parenterales, ¿el medicamento atraviesa por sí mismo? ¿O yo lo ayudo con la aguja? Yo lo ayudo con la aguja. Yo con la aguja penetro las barreras y lo coloco directamente en un tejido específico. ¿Se está entendiendo, no, doctores? Doctores, esta pregunta solamente la hago una vez. Estoy hablando muy rápido, me apasiono y acelero un poco mi forma de hablar. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? Chévere. Dentro de las vías centrales tenemos la vía oral, por ejemplo. Vía oral. Podemos hablar de la vía oral. Es una vía simple de administración. El paciente mismo se lo puede colocar. No hay necesidad de un entrenamiento. ¿Qué más podemos hablar? La absorción principalmente ¿dónde se da? ¿Estómago o duodeno? Duodeno. Hay pocos fármacos que se absorben en el estómago. Muy poquitos, muy poquitos. Por ejemplo, la aspirina es un medicamento que se absorbe un poquito más en el estómago, pero la gran mayoría se absorbe en el duodeno. ¿Se entiende? Algunos medicamentos tienen una absorción un poquito mayor en el estómago, pero la gran mayoría de fármacos, doctores, duodeno, ¿sí? En el duodeno. ¿Qué más? Sufre fenómeno de primer paso hepático. Esto ya lo han visto con el doctor Franco, ¿cierto? Tengo que explicarles eso. ¿Qué era fenómeno de primer paso? Era cuando el medicamento se absorbía, pasaba por primera vez por ¿dónde? Por el hígado, se metabolizaba, se inactivaba un poco y después lo demás iba a la sangre. ¿Por qué se llama fenómeno de primer paso? Porque el medicamento conoce al hígado por segunda vez o no. Claro. Cuando termina su efecto el medicamento, ¿qué hace? Se regresa al hígado para ser metabolizado y después a los riñones para ser eliminado. ¿Recuerdan, no? Por eso esta parte de acá se llama fenómeno de primer paso. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el medicamento conoce el hígado y es antes de hacer el efecto, ¿cierto? O es después. Entonces, antes de hacer el efecto, ¿cierto? A mí me conviene que el medicamento haga fenómeno de primer paso. Yo como terapeuta, como prescriptor, ¿me conviene que haga esto? ¿Les conviene o no les conviene? No les conviene. Porque cuando hace fenómeno de primer paso, ¿qué le pasa al medicamento? Una parte del medicamento se inactiva. Entonces, a mí no me conviene, pero ¿qué voy a hacer? Se da. Muy bien. Los alimentos pueden afectar la absorción. Esto también ya lo han visto con el doctor Franco, ¿no? Hay medicamentos que se pueden dar con alimentos y hay medicamentos que no se pueden dar con alimentos. Es más, eso ha sido motivo de una pregunta de su examen. Eso ya lo han visto. Solamente para recordar, ya doctores, porque recordar es volver a vivir, ¿cierto? Para recordar el efecto de los alimentos conjunto a los medicamentos. Hay medicamentos que si yo los doy con alimentos, ¿qué pasa con la absorción? Disminuye. Hay medicamentos que si yo los doy con alimentos, ¿qué sucede con la absorción? No se modifica. Eso lo han visto con el doctor Franco, ¿no? Y hay medicamentos que si los doy con alimentos, ¿qué pasa con la absorción? Mejora. Todo esto lo han visto ya en farmacocinética. Solamente para hacer un repaso, al primer grupo, ¿a quiénes tenemos? Penicilina B, eritromicina, acitromicina. Pondría acá también cefalexina, ¿recuerdan o no? Cefalexina y también las benzodiazepinas. Por ejemplo, midazolam. Ustedes han preguntado por qué el odontopediatra le manda un periodo de ayuno al niño. Lo manda por dos razones. Una, para que cuando lo cedes el niño no haga reflujo. Y la otra, para que el alimento no estorbe la absorción del medicamento, ¿sí? Cuando fracasa la sedación, cuando a veces el niño come, la benzodiazepina no se absorbe bien y el niño en vez de deprimirse, ¿qué sucede? El efecto contrario, ¿no? Se sobreexcita. Eso puede pasar. ¿Y la cipro? Dígame. La cipro. Ciprofloxacino es un medicamento que entraría acá, que no modifica. Pero ojo, acá hay que tomarlo con pinza lo de cipro.
Porque es verdad, ciprofloxacino, si lo doy con comidas, el porcentaje de absorción no se modifica, pero sí se modifica la velocidad. O sea, si cipro sin alimentos absorbía en 25 minutos, con alimentos ahora se absorbe en 35. ¿Me entienden? Pero la cantidad es la misma. No sé si se está entendiendo. Me han preguntado específicamente por un medicamento. Sí, y eso estoy respondiendo. Sí, pero el porcentaje no se modifica. Tú lo das con comidas o sin comidas, se absorbe lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que con comidas la absorción es más lenta. El tiempo. Pero al final se absorbe lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos medicamentos que no se modifica la absorción. Esto ya lo han visto con el doctor Franco también. Tenemos amoxicilina, tenemos clindamicina y tenemos a los AINES. Afortunadamente, doctores, estos son los que más usamos en moto. Amoxi, clinda y AINES. ¿Estos se pueden dar con comidas? Sí. ¿Por qué? Porque no modifican. ¿Cierto? Y tenemos, por último, los que aumentan su absorción con alimentos. Tenemos al cefaclor, que es una cefalosporina. Tenemos a la cefuroxina, también es una cefalosporina. Y acá me faltó a la claritromicina. Claritromicina. ¿Sí? Muy bien. Eso ya lo han visto todos. Solamente es un repaso de lo que ustedes ya han visto. Muy importante es, este es un problema de la vía oral. ¿Cierto? Este es un problema de la vía oral. Porque la vía oral sí tengo que escoger bien si doy o no doy con comidas. Y lamentablemente hagamos una crítica constructiva al gremio. Casi todos los odontólogos dan con medicamentos, con alimentos. ¿Para qué? Para que no le irrite el estómago, no le produzca diarrea, lo cual tienen razón. Pero tengo que pensar qué pasa en mi medicamento. ¿Ustedes creen, por ejemplo, se me ocurre a mí, acitro? Yo le digo, doctor, le voy a dar acitro con comidas para que no le produzca gastritis. ¿Ya? Pero cuando lo das con comidas, ¿qué pasa con acitro? ¿Tengo su efecto máximo? Entonces ahí viene una balanza. ¿Me conviene hacer eso? O sea, ¿para qué le doy algo que no va a funcionar bien? Solo para no irritar el estómago. Mejor no le doy. ¿Se entienden? Y si tengo que escoger, tiene gastritis el paciente, mejor en vez de acitro que le daré claritro. ¿Por qué? Porque claritro se puede combinar con alimentos, al mezclarlo con alimentos hay menos gastritis y el efecto antimicrobiano se mantiene. Obviamente ese ejemplo que estoy poniendo, ¿qué paciente es? Un alérgico a penicilinas, por ejemplo, que no le puedo dar amoxi y estoy pensando en darle acitro. ¿Sí? Pero si tiene gastritis, ¿acitro podría darle? No, pues, porque acitro, ¿cómo se da? Sin comidas. Entonces mejor escojo otro, parecido al acitro, pero que se pueda dar con alimentos. Por ejemplo, clarito. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el Metronidazol está acá también, doctor. No modifica. Sí, también. Este es el fenómeno de primer paso hepático. Sí, no sé qué gráfico les habrá puesto el doctor César. Seguramente un gráfico más bonito. Este es en HD. ¿Sí? Viene acá el medicamento, se absorbe, se va por la circulación porta, se va al hígado, se metaboliza un poquito y luego recién se va a la sangre para hacer el efecto. ¿Se entiende? Fenómeno de primer paso. ¿Sí? Listo. Terminó la vida oral. ¿Están bien? ¿Sí? Siguiente idea. Vía sublingual. Sí, vía sublingual. Acá hay una leyenda urbana, les cuento. Hay una creencia de que cualquier medicamento, si tú lo trituras y lo pones debajo de la lengua, se va a absorber. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué le digo que es una leyenda urbana? Porque no es verdad. Doctores, para que un medicamento se absorba por vía sublingual, tiene que ser un comprimido elaborado para vía sublingual. Si yo agarro algo oral, lo trituro y lo pongo debajo de la lengua y yo pienso que se va a absorber, imagínense, ¿no? A ver, hay que pensar. Todos los antibióticos yo los daría mejor por vía sublingual. ¿Cuál es mejor, la vía oral o sublingual? ¿Cuál es más rápido? Sublingual. Yo agarraría mi amoxicilina, lo trituraría, lo colocaría debajo de la lengua y se absorbe. Díganme, ¿y eso pasa? No, pues. Y si no pasa para uno, ¿por qué pasa para otros? No sé si me dejo entender. Para que el medicamento se absorba, tiene que ser un comprimido sublingual. Tiene que decir que es sublingual. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama ketorolaco, ¿cierto? Ketorolaco. Ketorolaco es un analgésico muy usado en odontología. Que esté bien o esté mal, eso lo vamos a discutir en la clase de AINES, ¿sí? Pero ketorolaco es un analgésico muy usado. Hay ketorolaco oral y hay ketorolaco sublingual, ¿o no? Si todos los medicamentos se absorbieran por vía sublingual triturándolo, no existirían los medicamentos sublinguales. Simplemente, ¿qué se aconsejaría? A los orales triturarlos y colocarlos debajo de la lengua. Porque fabricar un medicamento para vía sublingual es más costoso.
Por eso, si se han dado cuenta, hay muchos medicamentos para vía sublingual, hay poquitos, porque es muy costoso. Entonces, hay pocos medicamentos que se pueden administrar por vía sublingual. En odontología, por ejemplo, ketorolaco es un analgésico bastante usado y hay presentación sublingual. Hay una marca que se llama Dolmix SL, todavía dice. ¿Por qué dice SL? Porque es para administración sublingual, ¿sí? Pero hay otros, como por ejemplo Analgese, que no tiene esas letritas, eso es por vía oral, ¿sí? Para poner ahí la observación. A ver, ¿qué características tiene la vía sublingual? La vía sublingual es muy rápido. ¿Por qué es rápido, doctores? Porque ingresa directamente a la circulación sistémica. No pasa por fenómeno de primer paso. ¡Wow! Doctor, es bacán, ¿no? Porque si no pasa por fenómeno de primer paso, no solamente es muy rápida, sino también que es más intensa. ¿Se entiende? Porque no se inactiva en el hígado antes de hacer el efecto. Doctores, ¿se me está entendiendo, no? ¿Sí? Chévere. ¿Qué otra característica tiene la vía sublingual? Evita el fenómeno del primer paso, justo lo que estaba hablando, ¿sí? A diferencia del oral, ¿no? Que el oral sí pasa por fenómeno del primer paso. ¿Qué más podemos hablar de la vía sublingual? Consigue un efecto rápido e intenso, ya sabemos por qué. ¿Rápido por qué? Porque rápidamente del piso de boca, ¿a dónde se va? A la circulación, se absorbe rápidamente. ¿Intenso por qué? Porque no pasa por fenómeno del primer paso, ¿sí? ¿Qué más? La superficie de absorción, esto es algo malo. ¿Cómo es el piso de boca? Muy extenso, como el duodeno de la arteria. El duodeno, ¿qué extensión tiene, no? Y con los pliegues, las microvellosidades que tiene, pues podemos ahorita agarrar el duodeno, desarmarlo y forramos todo el edificio CICE, ¿no? O sea, es increíble el duodeno. Pero el piso de boca, ¿cómo es? ¿Tiene una superficie muy vasta, muy extensa? ¿O es una superficie más pequeña? Más pequeña, ¿cierto? La superficie de absorción es pequeña. ¿Y qué más? Y se usa limitadamente, uno porque fabricar es más costoso y lo otro porque irrita las mucosas. Si se han dado cuenta, los pacientes que utilizan vía sublingual, su piso de boca está súper irritado. Eso es lo malo, irrita las mucosas. En este caso, el piso de boca. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro la vía sublingual? ¿Sí? En este momento debería decir, sí, doctor, ¿está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Doctor, ¿en la vía sublingual existe la liberación? Claro, todo medicamento preparados tiene que tener liberación. En los preparados por vía enteral me refiero. ¿Por qué? Porque cuando tú compras el medicamento en la farmacia, está el principio activo con excipientes. Tú lo colocas por vía sublingual y ¿qué sucede? Se tiene que dar la liberación, que es la separación del principio activo con el excipiente. ¿Qué parte de la liberación sería, doctor? Ahí viene la cosa. No, se da. Es que la única que evita algunos procesos son las soluciones. ¿Han visto con el doctor César, no? Hay una primera parte que es desintegración, otra desagregación, ¿cierto? Todo eso, ¿no? Y disolución. La vía sublingual, como es un comprimido sólido, pasa por las tres. Pero la diferencia es que la vía oral pasa todos esos procesos en todo su viaje hasta el duodeno. En cambio, la vía sublingual solamente en el piso de boca, ¿sí? Pero ahí sucede, ¿no? Ahí sucede. Es más, qué bueno que he hecho esa pregunta, ¿no? Porque la vía oral, los comprimidos o las tabletas para vía oral, están diseñados para liberarse en todo el trayecto del tracto gastrointestinal, no solamente en la boca. Y cuando tú agarras algo oral y lo pones debajo del piso de boca, ¿se va a liberar bien? No se libera, por eso no se absorbe bien tampoco. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Una cosita brava, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Todo el trayecto de la vía oral y todo el trayecto de la vía sublingual. Acá yo coloco el medicamento en piso de boca. Hay que enfatizar que el medicamento tiene que ser elaborado para vía sublingual. Y la ruta que sigue, ¿se acuerdan? Por las venas sublinguales, luego yugular, yugular interna, vena cava, corazón. Llegó al tono. ¿Pasó por el hígado? No pasó. Por eso no pasa por fenómeno del primer paso. Por eso es tan rápida, ¿no? Porque si se dan cuenta, tiene un trayecto directo al corazón. ¿Y qué hace el corazón cuando recibe el medicamento? Lo empieza a bombear y lo empieza a distribuir por la sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, en el caso de los comprimidos sublinguales, que son sublinguales, ¿hay necesidad de triturarlo? No. Ahora hay un detalle que no me gusta hablarlo mucho, pero ya que estamos conversándolo de una manera más amical, lo comento. Miren, teóricamente, si en su examen le ponen la vía sublingual, ¿pasa por fenómeno del primer paso? Ustedes no. Sí, examen. Estoy hablando de examen. ¿Sí? Examen. Ahora, si no pasa por fenómeno del primer paso y todo se absorbe, ¿su biodisponibilidad de cuánto es? 100%. Estamos hablando, les enseñó el doctor Franco que es biodisponibilidad, 100%.
Si en su examen les coloca vía sublingual 100% de biodisponibilidad, esa es la clave. Se absorbe el 100%, perdón, biodisponibilidad 100%, esa es la clave. ¿Sí? ¿Pasa por fenómeno del primer paso? No, esa es la clave. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real. Que tú cuando colocas un comprimido sublingual, en realidad parte de ese comprimido también se va por vía oral, ¿o no? Porque tu boca se llena de saliva. Tú tienes que colocar el comprimido debajo de la lengua, ¿y cuánto tiempo te dicen que lo tengas ahí? Entre 3 y 5 minutos. Y de 3 a 5 minutos, dígame, ¿tu saliva no barre toda tu boca? Y un poquitito trazas del medicamento, sin que tú quieras, no puedes evitarlo, va a ir por el tracto oral. Esa parte sí pasaría por fenómeno del primer paso, ¿no? Entonces, teóricamente, que es lo que va a venir en su examen, teóricamente es 100% de biodisponibilidad y no pasa por fenómeno del primer paso. Vida real. Pero ustedes saben que en la vida real, sí, en la vida real, sí parte del medicamento se puede ir por vía oral. Pero ¿saben qué es lo genial? Que con solo 3 a 5 minutos de tenerlo debajo de la lengua es suficiente para tener el efecto bioquímico. Así todo el medicamento yo sepa que no se ha absorbido por ahí. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Como hemos visto, muchos medicamentos usamos nosotros en odontología por vía sublingual, no. Principalmente ¿cuál? Hay ketorolaco sublingual y también en emergencias, no sé si en sus sílabos está, hay una clase que es tratamiento de urgencias y emergencias. Hay pacientes que te pueden hacer en el consultorio crisis hipertensiva. Doctores, una crisis hipertensiva es peligrosa. ¿Qué es crisis hipertensiva? Es cuando tu presión, la presión del paciente, se eleva por más de 180 milímetros de mercurio sistólica y por más de 120 de milímetros de mercurio por diastólico. Entonces es un paciente que bruscamente se le eleva la presión. ¿Y por qué? Puede ser por dolor, puede ser por miedo. ¿Sí? Esos pacientes nosotros tenemos que tratarlos. No lo puedo mandar a su casa. Por ejemplo, el paciente dice, doctor, me estoy empezando a sentir mal. Me duele la cabeza, estoy rojo, siento mareos. Le tomas la presión, más de 180 sistólica, más de 120 diastólica. Tú no vas a decir, bueno, vamos a dejar el tratamiento acá, anda a tu casa, tómate una jarra de chicha moral, leí por ahí que la chicha baja la presión, tómate una jarra de chicha, anda, duerme, ve Netflix, relájate y vienes la próxima semana. No puedes hacer eso, porque esa presión se ha elevado tanto que yo, como profesional de la salud, tengo la obligación de reducirla. Por eso, doctores, cuando vean su clase de emergencias y de urgencias, una de las maneras de reducir las crisis hipertensivas es usando nifedipino sublingual de 10 miligramos. Por ejemplo, esa vía de ahí no la usamos nosotros directamente en odontología, pero sí la podemos usar para un caso muy específico de emergencia. Otra cosa, otra historia, es cuando el paciente tiene un preinfarto, una angina de pecho. Ahí sí nifedipino no funciona. Hay otros medicamentos sublinguales que son antianginosos, que son precisamente para esos cuadros de infarto y preinfarto. Hay uno que se llama, por ejemplo, dinitrato de isosorbide, así se llama. Dinitrato de isosorbide. Eso será por vía sublingual para el tratamiento del preinfarto o del infarto. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa. Si un paciente está con infarto y le dan nifedipino sublingual, chévere, ¿no? Pero no va a hacer nada. El nifedipino no es antianginoso. Esa es otra historia que vamos a hablar en su momento, ¿verdad? Las personas a veces clasifican las enfermedades por el órgano nada más. Te agarras el pecho, es el corazón. Se te sube la presión, es el corazón. Si pienso que todo es el corazón, entonces el paciente se agarra el pecho, está con infarto, es el corazón. Hay que darle nifedipino. No va a funcionar. Entonces, conforme se vaya desarrollando el curso, vamos a aprender un poco también de fisiopatología. ¿Por qué sucede la enfermedad y cuál sería la mejor opción en caso de urgencia? ¿Sí? Pasemos a otra vía. Vía rectal. ¿Qué podemos hablar de la vía rectal? La absorción puede ser, doctores, errática e incompleta. ¿A qué me refiero con errático? Que es muy difuso. No se puede saber, doctores, por vía rectal en realidad cuánto se está absorbiendo. No se puede saber. Doctores, si ustedes agarran un vademecum y buscan ahorita, ¿agarran un vademecum alguna vez? ¿Sí? ¿Y qué datos ven? La dosis nada más. No agarran un vademecum, ve la dosis, todo lo demás se vuelve borroso, ¿no? La dosis nada más de la dosis del vademecum. Pero el vademecum tiene información valiosísima, ¿no? Si ustedes agarran un vademecum, en el vademecum les dice la amoxicilina tiene una absorción por vía oral del 80%. ¿Qué acá? Te dice 80% se absorbe. Pero muy pocos vademecum te dice el porcentaje exacto de absorción rectal, porque es muy errático. En realidad yo no puedo saber cuánto se está absorbiendo. ¿Y por qué creen?
Porque difiere mucho si hay presencia o no hay presencia de qué, Material de fecal. heces, claro. Entonces ahí difiere mucho, ¿no? Entonces yo no podría apostar 100% cuánto se está absorbiendo, ¿sí? Cuánto se está absorbiendo. A ver acá. Evita parcialmente el fenómeno de primer paso hepático. A ver, ¿cómo es eso? La vía oral pasa o no pasa por fenómeno de primer paso. Sí, todo, ¿no? Claro, todo. Para que se metabolice un poquito, eso es otra cosa, pero todo el medicamento pasa por fenómeno de primer paso. ¿La vía sublingual pasa o no pasa por fenómeno de primer paso? No pasa, ¿cierto? Y la vía rectal dice pasa o evita parcialmente. ¿Cómo es eso? Doctores, si nosotros vemos acá, tenemos 3 vasos sanguíneos, que es la hemorroidal inferior, la hemorroidal media y la hemorroidal superior. Cuando tú colocas el medicamento por vía rectal, depende mucho qué hemorroidal absorba el medicamento. Por ejemplo, la hemorroidal superior, cuando absorbe el medicamento, se lo lleva al hígado. O sea, ahí pasa o no pasa por fenómeno de primer paso. Si pasa, se lo lleva al hígado. En cambio, la hemorroidal media y la hemorroidal inferior, cuando absorben el medicamento, lo llevan directamente al corazón. O sea, ahí evita el fenómeno. Pregunta, cuando yo coloco un medicamento por vía rectal, ¿alguien me puede decir cuál de estas trabaja más? Alguien me puede decir, no doctor, esta, o esta, o esta. No se puede. Lo más consensuado que es, que el medicamento cuando llega acá al recto, las 3 se llevan un poco. Y si las 3 se llevan un poco, quiere decir que un poco que se lleva a la hemorroide superior pasa por fenómeno de primer paso y lo demás no pasa. Por eso nosotros, entonces, ¿qué concepto hemos dado? Hemos dado que la vía rectal evita parcialmente el fenómeno de primer paso. ¿Se entiende? Evita, ¿sí? Evita parcialmente. Decir evita parcialmente es lo mismo que decir pasa parcialmente por fenómeno de primer paso. No, también es lo mismo. Evita o pasa parcialmente. ¿No? ¿Qué más? Se entendió eso del fenómeno del primer paso, ¿no? Porque evita o pasa parcialmente. ¿Sí? Se puede emplear cuando es imposible la vía oral. ¿En qué pacientes será imposible la vía oral? Pacientes desmayados, ¿sí? Inconscientes, pacientes comatosos, pacientes niños. Niños, ahora que se le la boca, para de cabeza y le colocas ahí la vía rectal. Es verdad, porque hay muchos niños que no se dejan colocar vía oral. La vía rectal puede funcionar en niños. Hay pocos preparados que usamos en odontología para vía rectal nosotros. Por ejemplo, hay diclofenaco rectal, no lo crean, hay diclofenaco rectal. Hay antipiréticos rectales. ¿Han escuchado el metamizol? ¿Escucharon el metamizol? Tiene 4 nombres, pero metamizol, dipirona, antalgina, reprimán. ¿Han escuchado? Lo mismo, ¿no? ¿Han escuchado de alguno de esos 4 nombres, no? El metamizol, la antalgina, el reprimán, la dipirona. Ese medicamento es un potente antipirético. Cuando uno tiene fiebre que el paracetamol no reduce, se tiene que usar ese medicamento. Y una de las vías es por vía rectal, ¿sí? Hay diazepam rectal, ¿no? Diazepam rectal también, ¿no? También hay diazepam rectal. ¿Qué es lo malo de la vía rectal? Lo mismo que la vía sublingual. ¿Irrita qué cosa? Irrita mucosa. Ahora, esta no es la vía preferida de los pacientes. Es una vía un poco incómoda, ¿cierto? Pero bueno, cuando no se puede usar la vía oral, la vía rectal se puede utilizar. Esto acá ya nos explicaba, ¿sí? Listo, doctores. Terminamos las vías enterales. ¿Qué era una vía enteral? Hacer una retroalimentación positiva. ¿Qué era una vía enteral? La que se da por todo Se coloca el medicamento en cualquier lugar de donde, del tracto digestivo. gastrointestinal o del tracto digestivo, dice el doctor. Tenemos 3 principales. Oral es la que más usamos en odonto. Sublingual podríamos usarla en qué caso? En casos de dolor agudo muy intenso, ketorolaco sublingual, o en caso de alguna emergencia cardíaca, ¿no? Una angina o una crisis hipertensiva, se usaría sublingual, ¿sí? Y la vía rectal, ¿en qué pacientes normalmente se usa? En pacientes que no toleran la vía oral o pacientes que no se puede administrar la vía oral porque el paciente de repente está inconsciente o alguna otra patología que tenga. ¿Estamos claros? Ahora pasemos a hablar de las vías parenterales. Doctor, una pregunta. Dígame. En pacientes con ¿cómo se llama esto? Con
cuando baja la cantidad de saliva, Ah, ¿se los comía? con celostomía, en pacientes adultos que tengan algún tipo de enfermedad, Sí. las sublinguales también tienen el mismo efecto. ¿Por qué? Los medicamentos sublinguales también tienen el mismo efecto. O sea, el efecto lo va a tener. El detalle es que la absorción va a ser más dificultosa. Porque recordemos algo, para que un medicamento se absorba bien, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que liberar. Y para la liberación yo necesito agua. Porque si ustedes recuerdan, sí, ¿quién permite la liberación de los medicamentos? Las enzimas, ¿cierto? Claro, sí. ¿Tenemos enzimas bucales o no? Sí. Claro, si yo quiero que mi principio activo se separe del excipiente, que están unidos por una unión química, ¿qué es lo más lógico pensar? ¿Que una enzima tiene que actuar ahí o no? Nuestras enzimas bucales son enzimas hidrolasas. ¿Qué significa que es hidrolasa? Que para cortar, ¿qué necesitan? Agua. Y si tiene menor cantidad de agua, la liberación y por ende la absorción también se va a ver disminuida. Por eso ahí primero sería tratar la celostomía, ¿no? Que hay muchas formas. Ellos en su momento seguramente lo van a ver. Hay saliva artificial, hay medicamentos que promueven la salivación, como la cerimelina, por ejemplo, que promueve la salivación. Hay otras formas de promover, ¿no? Pacientes con boca seca, pues un síndrome de Sjögren, por ejemplo, ¿no? Pacientes con Sjögren, o pacientes hipertensos, porque recuerden que los antihipertensivos también producen boca seca, ¿no? O pacientes alérgicos. Hay medicamentos que producen boca seca también. Los antihipertensivos, los antihistamínicos producen boca seca. Podemos decir que un paciente hipertenso podría tener boca seca o no. Claro. Un paciente alérgico que toma normalmente antihistamínicos puede tener boca seca o no. También. ¿Sí? Medicamentos que producen boca seca también. ¿Sí? A ver, pasemos al otro grupo de medicamentos. Tenemos las vías, perdón, el otro grupo de vías. Tenemos las vías parenterales. La aplicación de los fármacos se utiliza atravesando las barreras de defensa, ¿cierto? Acá nosotros ayudamos al medicamento a atravesarlas mediante ¿qué? Mediante una aguja, ¿sí? Acá se usan agujas. Dentro de las vías parenterales ya habíamos hablado, doctores, a diferencia de las enterales que eran simples. ¿Qué me refiero con simples? Que el mismo paciente podía administrárselo. Acá necesitamos un personal especializado. Cualquiera no te pone una vía venosa. Cualquiera no te pone un intramuscular, o sea, que puedes colocarlo, puedes desgraciar la vida al paciente, no dejarlo cojo toda su vida, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener esa salvedad, que acá se necesita un cierto adiestramiento para poder administrar estas vías de acá. La primera que vamos a ver es la vía endovenosa. Tiene un efecto rápido, obviamente, ¿no? Máximo control de las concentraciones plasmáticas y tisulares. Ahora expliquemos esto. ¿Por qué digo que tiene un efecto rápido? Que va diferente al... Porque va de frente a dónde? Al músculo. Músculo, la endovenosa. Ah, perdón. A la sangre, vena. ¿cierto? Claro. O sea, mientras las otras vías de administración, disculpen la palabra ya, pierden el tiempo absorbiéndose, la vía endovenosa directamente ¿qué hace? Directamente se distribuye, ¿cierto? Por eso es recontra rápida y nadie le va a ganar a la vía endovenosa. Porque, repito, mientras las otras están invirtiendo tiempo absorbiéndose, la vía endovenosa directamente se distribuye. Eso es muy rápido. ¿Por qué dice acá la diapositiva que puedo tener control de las concentraciones plasmáticas? Porque, doctores, no es lo mismo, por ejemplo, decirle la doctora, ¿no?, a su paciente, tómate 600 miligramos de clindamicina, o sea, 2 cápsulas de clinda. Yo le pregunto, doctora, ¿y cuánto cree que llega a la sangre? Ah, doctor, yo sé que la clinda se absorbe en un 85%. La doctora hizo su cálculo, 685% de 600, sacó la pregunta, doctora, ¿eso pasa por fenómeno de primer paso? Sí. ¿Cuánto inactiva el hígado? Mucho, doctor, será 10%, pues ya acá. Le sigue sacando el cálculo y la doctora me hace un cálculo. Doctor, llegó a la sangre 400 miligramos. Pregunto, ¿usted apostaría a su casa que ha llegado a 400 miligramos? Usted ha dado una cifra muy cercana, ¿se entiende? Pero cuando tú tienes una vía endovenosa y tienes 600, si lo colocas en la sangre 600, tú sí puedes decir, doctor, hay 600 miligramos de clindamicina en su sangre. Por eso digo que la vía endovenosa puede mantener, o yo puedo controlar exactamente cuántos miligramos del medicamento está en el plasma, pero con otras vías no. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? Sí, no se puede hacer ese tipo. ¿Muy bien? ¿Qué más? No posee absorción, ¿sí? No posee absorción, eso quedó claro, ¿no? ¿Sí? No posee absorción. Porque ¿qué es absorción? Paso el medicamento de donde yo lo coloco a la sangre.
Pero la viendo venosa, ¿qué es? De frente a la sangre. Entonces no hay absorción. ¿Qué más? Puede administrarse sustancias irritantes. Esto es muy importante, doctor, es muy importante. Hay fármacos que son tan irritantes que no los puede inyectar en el músculo. ¿Por qué le pasa al músculo? Se irrita. Y al irritarse hay un riesgo de ¿qué? De que haya dolor y necrosis del músculo. No lo puedo administrar por vía subcutánea, porque el tejido subcutáneo también se irrita. La única vía por la cual se pueden colocar sustancias irritantes, fármacos irritantes, es la vía endovenosa. ¿Gracias a qué? A que para administrar vía endovenosa yo puedo combinarlo con ¿qué? Con suero. Y cuando lo diluyo con suero, ¿qué pasa con el medicamento irritante? Pierde su propiedad de ser irritante y lo estoy administrando por vía endovenosa. ¿Se entiende o no? Un ejemplo para que quede claro. ¿Conocen el metronidazol? Metronidazol para uso odontológico. ¿En qué presentaciones viene? Así es. ¿Viene para vía oral? Sí. Y de frente para vía endovenosa. No hay intramuscular. Dígame, ¿hay ampollitas intramuscular de metronidazol? No hay. Metronidazol, doctores, viene en bolsas para infusión sanguínea. Bolsas. ¿Y cuánto tiene la bolsa? Tiene 500 miligramos de metronidazol en 100 mililitros de agua de volumen. Eso no lo vamos a administrar por vía intramuscular, ¿no? Eso directamente por vía endovenosa. ¿Y por qué los fabricantes no han fabricado el metronidazol por vía intramuscular? Sería un golazo, ¿no? Una ampolla de metronidazol. ¿Por qué? Porque metro es un medicamento muy irritante. Y si yo lo colocase por vía intramuscular, me va a producir irritación de mi músculo. Por eso no hay vía intramuscular de metro. No hay vía intramuscular de cipro. No hay. Cipro y metro, ciprofloxacino me refiero, ciprofloxacino y metronidazol son antibióticos que son muy irritantes. Por eso vienen para vía oral y vienen para vía directamente endovenosa. No para vía intramuscular, subcutánea, no hay. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Esto sí, desde ahorita pongo el parche ya. Todas las vías inyectables no pasan por fenómeno de primer paso. ¿Sí? Ya les digo. Ninguna vía inyectable, ninguna vía parenteral pasa por fenómeno de primer paso. Por eso, doctor, es una pregunta muy simple que yo les hago. ¿Qué vías son más intensas? ¿Las parenterales o las enterales? ¿Cuáles son más intensas? ¿Tienen un efecto más potente? ¿Enterales o parenterales? Parenterales. Parenterales, ¿cuál es el motivo? Porque no tienen fenómeno de primer paso. Y mayor cantidad de fármacos aprovechados. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Qué más? Depende de un personal especializado. Cualquiera no te coloca una vía endovenosa. Doctor, las que van en el... Es subcutánea. No. Las que van dentro de la... el peritoneo. Intraperitoneal. Esas también fenómeno que pasa. Sí, porque cuando es intraperitoneal, tú en realidad estás colocando en el peritoneo. Pero el peritoneo, ¿dónde tiene que irse? ¿A la sangre o no? O sea, sí tiene absorción. Esa sí tiene absorción. Pero, no pasa pero tampoco pasa por fenómeno de primer paso. Tampoco pasa. Todas las vías parenterales no pasan. ¿Sí, doctor? Doctor, ¿y en la vía endovenosa existe la nivelación? ¿La vía endovenosa? Mira, en la vía endovenosa, doctor, sí tiene excipientes. Solamente que la presentación ya viene liberada. Ya no se da ese proceso. O sea, viene disuelto en el líquido el principio activo con los excipientes, pero no están unidos. Porque la forma tiene que tener excipientes. Todo medicamento tiene que tener excipientes, tiene que tener conservantes. Sí viene, pero no viene de alguna manera, entre comillas, unidos como para que se dé el proceso de liberación como si una solución, una gota. Entonces no existe la liberación ni la absorción. Absorción no hay, liberación tampoco. Pero sí tiene excipientes, o sea, el medicamento viene con excipientes, sí tiene excipientes. Solo que la unión del principio activo con el excipiente no es una unión covalente ni nada que se tenga que romper, pero sí tiene excipientes, sí tiene conservantes, sí lo tiene. No se liberan del excipiente. No, claro, pero el excipiente está en la solución para mantener la integridad de la, en este caso, de la forma. Claro. A ver, continuemos con la otra vía. Un dato que les doy, que es un dato también importante. No sé si lo he puesto ya, la angulación. Para colocar vía endovenosa, ¿cuál es la angulación normalmente? Entre 15 a 20 grados, ¿sí? De colocación. 15 a 20 grados la angulación. Y si alguien por ahí les pregunta en un examen o en la vida, ¿no? ¿Hasta cuánto se puede colocar de volumen por vía endovenosa? ¿Hasta cuánto? En realidad, la respuesta es grandes volúmenes, nada más. No hay un volumen definido. Porque cuando un paciente está hospitalizado, ¿cuántos sueros le pueden colocar al día? 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Cierto o no?
Y le están colocando el medicamento con ese suero, ¿no? Entonces, ¿cuánto tolera la vía endovenosa? Grandes volúmenes, nada más, grandes volúmenes. Se puede colocar grandes volúmenes. En cambio, la vía intramuscular no. La vía intramuscular no tolera grandes volúmenes. Cada músculo te tolera un volumen específico. Ahí vamos a ver más adelante. La vía intramuscular, doctores, puede administrarse soluciones acuosas y oleosas. Esto también es importante. Doctores, en las farmacias venden medicamentos que son acuosos, o sea, son bien líquidos, y hay medicamentos que son aceitosos. La única vía, por Dios, escúchenme bien, la única vía de administración por la cual se puede colocar algo aceitoso es la intramuscular, ninguna otra más. Por endovenoso, ¿se colocan cosas aceitosas? No. Por subcutánea, ¿se colocan cosas aceitosas? No. La única vía que se puede colocar soluciones oleosas o aceitosas es la vía intramuscular, ninguna otra más. ¿Quedó claro? ¿Sí? En cambio, las acuosas se puede colocar en cualquier vía. Intramuscular, endovenosa, subcutánea, ¿se entiende, no? Pero las oleosas solamente por vía intramuscular. ¿Está claro, no? ¿Sí? Y ahí viene la gran diferencia. ¿Qué gran diferencia entre colocar algo acuoso y algo aceitoso? El dolor. Las soluciones oleosas duelen más al administrarse. Se ha colocado una ampolla de metamizol de antalgina, duele bastante, duele bien aceitoso. Entonces, doctores, el dolor depende mucho de qué solución estoy colocando. Podemos hacer ahorita una alucinada, ¿sí? Sí, bonito todo, ¿no? Modo cannabis, sí, modo cannabis. Acá conmigo, miren acá. Si alguien les pregunta cuál es la diferencia de una vía, una inyección acuosa y una inyección oleosa, yo podría decirles tres. La primera, el dolor. ¿Cuál duele más? La oleosa. ¿Cuál duele menos? La acuosa. Vamos bien. Segunda diferencia. ¿Cuál tendrá un inicio de acción más rápido? Ah, miren, esa es otra cosa. Doctores, pensemos un ratito. ¿Cuál va a tener un inicio de acción más rápido? ¿El que se absorba más rápido o el que se absorba más lento? Repito, ¿cuál va a tener un inicio de acción más rápido? ¿El que se absorba más rápido o el que se absorba más lento? El que se absorba más rápido. Y de estas dos, ¿cuál creen que se absorba más rápido? ¿La que es aceitosa o la que es más líquida? La líquida. O sea, de estas dos, ¿cuál tiene inicio de acción más rápido? La acuosa. Pero todo lo que empieza rápido se va más rápido, ¿no? ¿Cuál tiene un efecto más corto? La acuosa. ¿Cuál tiene un efecto más sostenido, más prolongado? La oleosa. ¿Quedó claro, no? Tres diferencias entre una inyección acuosa y una inyección oleosa. ¿Está claro, no? Chévere. ¿Qué más? Bueno, esto ya no tengo por qué decir. Ya le dije hace un rato. Evita el fenómeno del primer paso. Todas las vías inyectables evitan el fenómeno del primer paso. ¿Qué más? La absorción puede variar según el músculo, ¿sí? ¿En qué músculo la absorción va a ser más rápida? ¿Un músculo grande o un músculo pequeñito? ¿En cuál la absorción va a ser más rápida? ¿Un músculo grande o un músculo pequeñito? Un pequeñito. Si seguimos esa filosofía, uno diría, doctor, entonces todo lo inyecto en el deltoide. Claro, porque yo quiero que se absorba rápido el medicamento, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Que el deltoide, al ser pequeñito, el volumen que te aguanta, que te tolera, es bajo también. Porque si no, créanme que todas las intramusculares serían en el deltoides, porque si el músculo es más pequeño, la absorción es más rápida. A mí me conviene que se absorba más rápido, ¿no? ¿No? ¿Sí? Estamos acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. No asusten, doctores, no asusten. El volumen de administración depende del músculo. Por ejemplo, ¿cuáles son los dos músculos que más usamos para administración? Deltoides y glúteo, ¿cierto? El glúteo, ¿hasta cuánto te tolera? 5 mililitros. Máximo 5 mililitros. El deltoides, ¿hasta cuánto te tolera? Máximo 2. Máximo 2. Deltoides te tolera máximo 2. Glúteo te tolera máximo 5. ¿Sí? Y ahí hay que pensar algo que hacen algunos colegas, ¿no? Lo dejo como una pregunta para que cuando tomen su cafecito lo discutan, que tengan algo que discutir de farmacología. Hay muchos colegas que antes de hacer una tercera molar le mandan al paciente qué cosa. Señor, se va a colocar una ampolla de diclofenaco o ketorolaco, que ustedes quieran, una ampolla de dexametasona y una ampolla de clindamicina para que no se infecte. ¿Cierto? ¿Han visto o no han visto?
Si alguno de ustedes hace eso, tengan cuidado. No me lo digo ahorita. En su casa se latiguea, ¿cierto? Acá no. ¿Por qué? Es importante cuando uno le manda esa receta al paciente, el de la farmacia lo único que hace es mirar los medicamentos, los combina todo en una jeringa y te lo inyectan. O sea, ellos, si tú les has indicado eso, debe ser por algo. La pregunta es, ¿el diclofenaco de cuánto viene? 75 miligramos en cuánto de volumen? 3 3 mililitros. Vamos a ver. Dexa de cuánto viene? 4 miligramos Dos. en 1 o en 2. Vamos a ser buenos. El de 1 vamos a dar. Vamos 4. ¿Y Clinda de cuánto viene? 600, 4 mililitros. 4 más 4, 8. Y al final el paciente, ¿cómo llega al consultorio? Cojeando. Entonces le echamos la culpa y dice, no sabe poner. Todavía sigue diciendo, esa farmacia no sabe poner, hace doler. Y no es eso, no es que le han colocado 8 mililitros en el glúteo mayor que solo te tolera 5. Doctores, el glúteo mayor solo tolera 5. No importa qué glúteo mayor sea o de quién sea, solamente te tolera 5 mililitros, ¿cierto? Solo 5. Eso no importa, 5 mililitros, nada más. Entonces, quizá la solución podría La ser- solución ahí sería, ahora, yo no estoy diciendo, y que eso quede grabado, que es bueno mezclar aires con corticoides. No es bueno. Y cuando llegue su clase de analgésicos, el profesor que le toque, si es que soy yo, el doctor Víctor o el doctor César, les voy a explicar, no es bueno esa combinación que se hace de diclofenaco con Dexa, porque te lo hagan con Dexa, no es bueno. Pero si es que lo hubieran hecho, ¿de qué manera se podría hacer? En un glúteo mayor se colocarían los analgésicos antiinflamatorios y en el otro glúteo se colocaría solo el antibiótico. Sería la solución. Pero yo no estoy diciendo que es recomendable mezclar corticoides con analgésicos, ¿sí? ¿Por qué? Eso lo van a ver en su momento. ¿Estamos claros hasta ahorita? Hay que respetar, doctores, el volumen que tolera cada músculo. ¿Qué pasa si yo me paso del volumen? Puedo generar dolor y puedo generar necrosis del músculo. Porque todo medicamento tiene un espacio, la materia tiene un espacio, ¿no? Si yo inyecto 8 mililitros, le estoy quitando 8 mililitros de espacio al músculo. ¿Qué hace el músculo? Se arrima. Y al arrimarse, ¿a quién presiona? A los vasos. Y si los vasos se presionan, el músculo entra en isquemia y se puede necrosar. ¿Qué tanto volumen he colocado? ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado en eso. Doctor, Sí. y cuando ponemos anestesia en la parte para dar, supongo que pasa lo mismo. Claro, bueno, ahí sí esa es otra historia, que lo van a ver en anestesia local. Lo que nos enseñan en primer era colocar 1/3, ¿no?, de cartucho, ¿no?, por vía palatina y 2/3 por vía vestibular. 1/3 por vía palatina es un montón. Pero así están los niños inclusive, pero es un montón. Eso es un momento en la anestesia local, lo van a ver, pero es un montón. O sea, colocar 1/3 del cartucho por vía palatina es un montón. Eso puede generar daño también, más en diabéticos, por ejemplo. En diabéticos que tienen el paladar o tienen los vasos más pequeñitos, colocar 1/3 de cartuchos con adrenalina puede producir necrosis palatina, más en diabéticos. Acá tenemos, por ejemplo, la vía intramuscular, se utiliza bastante, y la vía del deltoides también se usa bastante. Recordamos, esta es la forma más práctica de colocar una vía intramuscular, ¿no? Se divide el glúteo mayor en 4 cuadrantes, se coge el cuadrante más superior y externo, ¿sí?, y ese cuadrante se divide en 4 más y se escoge el más superior externo. Ahí se coloca la vía intramuscular. Haremos un workshop acá, pero no creo que haya algún voluntario. Así que lo dejamos ahí en el gráfico. Y el 5. Por acá. Doctor, ¿y el ángulo? El ángulo es 90 grados. 90 grados. ¿La vía endovenosa cuánto era el ángulo? La vía endovenosa era de 15 a 20. La vía intramuscular es 90 grados, siempre 90 grados. Y ojo, cuando se coloca vía intramuscular se tiene que aspirar para saber que no estoy en un vaso, o lo estoy colocando sino en vía intravenosa o intraarterial, ¿se entiende? Siempre hay que aspirar. Si yo aspiro y veo sangrecita, tengo que retirar un poco la aguja, vuelvo a aspirar, ya no hay sangre, ya deposito. ¿Sí? Es importante aspirar. Vía subcutánea, se usa muy poco en odontología, muy poco. La medicación se coloca en el tejido celular subcutáneo, que de por sí les digo es un tejido muy irrigado como el músculo o poco irrigado. Poco irrigado. Si es un tejido poco irrigado, la absorción, ¿cómo va a ser, doctores? ¿Rápida o más lenta? Más lenta. La absorción es lenta, más lenta que la vía intramuscular. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar de la vía subcutánea? Como todas las vías inyectables, ya hemos dicho eso, ¿no? Evita el fenómeno del primer paso hepático. El efecto, como es una absorción lenta, ¿cómo es el efecto? El efecto es sostenido, es continuo.
Por ejemplo, ¿quiénes usan esta vía? Diabéticos, cuando quieren inyectarse su insulina. Imagínate un diabético colocándose su insulina por vía endovenosa. Se coloca endovenoso, chévere, estoy bien. ¿Cuánto tiempo tiene efecto? 1 hora. Después otra inyección más, otra inyección más. ¿Le conviene al diabético hacer eso? Mejor se coloca una subcutánea y por vía subcutánea, ¿qué va a pasar con la insulina? Todo el día la insulina va a estar absorbiéndose despacito, lento, y voy a tener un efecto más continuo y sostenido, ¿sí? Los pacientes diabéticos, por ejemplo, se colocan su insulina por vía subcutánea, ¿sí? Nosotros doctores, por vía subcutánea usamos principalmente un medicamento, que es la adrenalina. En caso de shock anafiláctico, cuando un paciente está con shock anafiláctico, es muy difícil encontrar un vaso sanguíneo, porque recuerden que el shock anafiláctico, ¿cómo está la presión del paciente? Muy baja, ¿cierto? Una vía que funciona muy bien, y es la única excepción es la adrenalina. La adrenalina es todo lo contrario. Por vía subcutánea se absorbe muy rápido. Es una excepción a la regla. Todos los medicamentos normalmente por vía subcutánea, ¿cómo se absorben? Lento. La única excepción es adrenalina. Adrenalina se absorbe muy rápido, tan rápido que se puede utilizar adrenalina por vía subcutánea para casos de shock anafiláctico. Recuerden que si un shock anafiláctico no le dan tratamiento, ¿qué le puede pasar al paciente? Se muere. Igual, no administrar sustancias irritantes. ¿Cuál es la única vía de administración que tolera sustancias irritantes? Endovenosa. Perfecto. Para la vía subcutánea normalmente se utiliza el brazo, ¿sí? En el brazo se hace un pliegue, como ven acá, un pliegue. Se coloca la aguja en 45 grados, acá está mal, ya debería ser 45, pero me pareció interesante el gráfico. Lo único es que modificar este ángulo, no es 90, es 45. Se aspira también, pero se está depositando ¿dónde? En el tejido subcutáneo. ¿Ven? ¿Sí? Es interesante. Se coloca, ven acá, 45 grados está colocando el doctor, ¿ven? ¿Sí? Y se deposita el medicamento por vía subcutánea. Lo que más se utiliza es el brazo. Hay otros tejidos. Se puede utilizar también algo acá, que tenemos acá el panículo adiposo umbilical, si algunos tenemos más. ¿Sí? La absorción sería más lenta en algunos de nosotros, ¿cierto? Pero normalmente se utiliza ¿qué cosa? La zona de los brazos. La zona de los brazos. Ahora, ¿cuánto como máximo se coloca por vía subcutánea? ¿Cuánto de volumen? A lo mucho, 1 mililitro. A lo mucho, 1 mililitro. ¿Sí? Tolera muy poquito, 1 mililitro por vía subcutánea. Vaya, así lo puse. Vía intradérmica. ¿Qué era la vía intradérmica? ¿Recuerdan? Era una vía donde se administraban las sustancias en la dermis y se utilizaba principalmente para motivos de ¿qué? De tratamiento o de diagnóstico. De diagnóstico. Por ejemplo, diagnóstico de alergias, pruebas de hipersensibilidad, ¿cierto? Se puede administrar volúmenes muy pequeñitos, ¿no? ¿Hasta cuánto se administra? ¿Qué es lo que quiero con la vía intradérmica nada más? Que se forme una papulita o no, ¿cierto? Por eso, ¿cuánto se coloca como máximo? De 0,1 a 0,2 mililitros. O sea, se ubica la cantidad, poquitísimo, ¿no? De 0,1 a 0,2 mililitros como máximo, ¿sí? Muy pequeño. Porque se usa para pruebas de alergia, pruebas de hipersensibilidad. También se utiliza para pruebas de tuberculina, ¿no? Para ver si hemos tenido exposición al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Cuando han hecho internado todos ustedes y han ido a un hospital, le han tenido que hacer esta prueba, ¿cierto o no? Prueba de tuberculina para ver si es que han tenido exposición, en este caso, a Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Acá está con las angulaciones, miren doctores. ¿Esto qué será? 90 grados. Intramuscular. Esta subcutánea, 45. La intravenosa de 15 a 20. Y la intradérmica es casi paralelo a la piel. 5 grados. 5 grados. Casi paralelo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estas son las principales vías parenterales. Bueno, eso ya lo han visto con el doctor Franco. Estos son curvas de ¿qué? De biodisponibilidad, ¿se acuerdan? Obviamente ya con el doctor lo han visto. Y otras vías, que son las alternativas, tenemos vía tópica. ¿Usamos nosotros vía tópica? Claro, anestesia local. Vía intranasal, que no es lo mismo que inhalatoria. Vía intranasal usamos nosotros. A veces. Para un caso, cuando tengo un paciente con estatus epiléptico, se está convulsionando, yo tengo dos opciones. Colocarle una ampolla de una benzodiazepina, puede ser midazolam, por ejemplo, porque hay midazolam en ampolla, pero la cosa es que la ampolla hay que tener mucho cuidado, porque si el paciente al momento de la convulsión hace una contracción muy brusca, se puede fracturar la aguja.
Algunos no prefieren inyectar, prefieren colocar el midazolam por vía intranasal y funcionan para el tratamiento solamente de estatus epiléptico. Es la misma ampolla Sí, la misma ampolla. que puede usarlo Sí, sí, sí. vía- Solo que varía la dosis. Cuando vean benzodiazepina, si es que esté contemplado en sus sílabos, la dosis es diferente. Se agarra la jeringa, se aspira lo que tú supuestamente has cargado, has calculado, se retira la aguja, obviamente, y se coloca en gotas por vía intranasal. Y por acá se absorbe. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes alergia y tienes esos sprays para rinitis. No, esa es otra cosa. No, también es vía intranasal, pero ahí tiene un efecto tópico acá, tiene un efecto tópico. Porque esos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que tus vasos sanguíneos de acá, por ejemplo, fenilefrina, por ejemplo, que se utiliza bastante, hace que tus vasos sanguíneos se contraigan. Y si se contraen, ya no hay líquido, no hay formación de líquido y ya no tienes esa secreción nasal. ¿Sí? A ver, y la vía transdérmica. ¿Han escuchado esta vía? Transdérmica. No es intradérmica. Bien, de todos el tiempo que tenemos aquí enseñando, siempre, ¿no? Yo pregunto esto. La vía transdérmica se usa para diagnóstico. Sí, verdadero. Lo confunden intradérmica con transdérmica. Miren que todavía le estoy diciendo, ¿ah? ¿Qué es transdérmica? Son los parches. ¿Han escuchado los parches? No? Los parches. Los parches. Los parches es vía transdérmica. Ahora, el parche que te da un efecto sostenido, ¿no? ¿Sí? Hay parches, doctores, por ejemplo, para pacientes con cáncer hay parches de morfina. ¿Sí? Esos que tienen dolor crónico tienen parches de morfina. Hay parches de antianginosos. ¿Para qué era un antianginoso? Para evitar un infarto, ¿no? Hay parches de antianginosos en pacientes que han tenido un infarto. Tú sabes que cuando un paciente tiene un infarto, en los primeros 6 meses tiene riesgo de tener otro. Por eso le colocan parches de antianginosos. ¿Sí? Hay parches también de nicotina. ¿Para qué sirven los parches de nicotina? Para pacientes con adicción al cigarro. ¿Tú sabes por qué tienes adicción al cigarro? Porque tu cuerpo desea qué cosa, la nicotina. Pero el cigarro es malo por la nicotina, es malo por el alquitrán y un montón de componentes que producen cáncer bucal. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor le damos un parche de nicotina. Cosa que su cuerpo tiene su nicotina sin necesidad de estar fumando, ¿cierto? A menos que el paciente se fume el parche, eso es otra cosa. no creo que pase. Y también hay parches de anticonceptivos. También hay parches de anticonceptivos. Sí, doctor. Hay parches de anticonceptivos. ¿Claro? ¿Qué vía es esta? Esta es la vía intranasal. Esta es la vía inhalatoria, por ejemplo. Muy bien, doctores. ¿Qué tal? ¿Se entendió la clase? Chévere.